Día 15. Los lamentos desgarradores de aquella mujer lastimaban mis oídos. Me acerqué al río para ver si podía ofrecerle mi ayuda. Pero, ¿quién me ayudará a mí ahora que el espectro que flota sobre el agua ha cruzado su mirada conmigo? El Diario de las Sombras. Bienvenidos al Diario de las Sombras, un podcast en donde documentaremos en nuestro diario aquellos personajes que nos han acechado desde las sombras desde el principio de la humanidad. Investigaremos su origen, su modus operandi y analizaremos sus encuentros cercanos con humanos desafortunados. Muy buenas noches, yo soy Dave Tirado, su anfitrión, y es un placer para mí darles la bienvenida a esta nueva entrega de su podcast favorito de terror. La sombra del día de hoy es un clásico conocido, pero antes de presentarles a la sombra, voy a presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Pami, ¿cómo estás? Bien, emocionada, muy emocionada y contenta. ¿Estás lista para las historias de esta noche? Sí, yo creo que definitivamente estoy lista. Ok, entonces, sin más preámbulos, pasamos a nuestra primera sección. Muy bien. Entre nosotros. En la cultura mexicana existen muchos seres paranormales que a través de historias contadas de generación en generación se han metido en el consciente colectivo, aterrando a los niños y poniendo nerviosos a los mayores de vez en cuando. La que tal vez sea la más conocida de todas ellas, al menos en México, es La Llorona. Tenemos a nuestro primer fantasma en el Diario de las Sombras. Creo que sabe más la pregunta, pero ¿la conoces? Sí. Bueno, no personalmente, pero afortunadamente, esperemos siga así, pero sí. Okay. ¿Has escuchado historias acerca de ella? ¿Te la contaron tus papás de pequeña? ¿Cómo? Yo creo que fue cuando iba de vacaciones con mis primos a Aguascalientes, había una estación de radio que contaba historias de terror. Y si no mal recuerdo, ahí la escuché. Okay, y yo tenía como, yo creo que unos 7, 8 años. ¿Tu primer acercamiento con ella, digamos, fue a través de un programa de radio? Sí, de radio. Okay, esperemos que no sea el primero de quienes nos escuchan, pero en caso de que sí sea el primero, pues aquí vamos a aprender todo sobre ella. La Llorona es normalmente descrita como la aparición de una mujer que deambula por las calles de los pueblos mexicanos. Tiene la cara demacrada y con aspecto esquelético, a menudo cubierta por una larga cabellera negra y desprolija. Lleva vestiduras blancas o negras según versiones y algunas personas dicen que lleva un velo cubriendo su rostro. Se presume que lleva los pies descalzos, pero es difícil asegurarlo ya que sus ropas cubren por completo y no se percibe si está caminando o está flotando a algunos centímetros del suelo. Es común que sus avistamientos ocurran en pueblos que tienen una característica en común. No sé si sea el caso de donde tú lo escuchaste, pero casi todas las historias se cuentan en un pueblo alrededor de un cuerpo de agua, ya sea un río, un lago. Todas las historias como que van, no todas, pero van alrededor de ella. Eso no le impide que la hayan visto en ciudades muy alejadas de ríos y demás. Su lamento característico, el cual le da el nombre, es el ya conocido por nosotros, ay mis hijos. Una frase que le pone los pelos de punta a los niños que han escuchado la historia, aunque también se describe que suelta estridentes lamentos y sollozos sin decir nada, simplemente se queja, se lamenta. Su voz espectral puede ser escuchada a cientos de metros a distancia y causar un terror indescriptible. Una peculiaridad de este llanto, que se repite incluso con otros fantasmas y otros críptidos de Latinoamérica, del mundo, pero más en Latinoamérica, es que si escuchas su lamento fuerte y claro, significa que está lejos, pero si lo escuchas en la lejanía, quiere decir que está cerca. Sí, mejor que no voltees a buscarla. Yo no lo conocí con La Llorona, esta característica, lo conocí con otro, es un críptido de Latinoamérica que se llama El Silbón, próximamente. Pero sí, es muy común en monstruos de Latinoamérica sobre todo,
pues esta característica, ¿no? Yo no De que- sabía, lo supe hasta hace poco. No sé si fue por Ajá. un TikTok o algo así, pero no creía necesaria esa información en mí, pero sí. Sí, siento que en la cultura, como en muchas otras cosas, se les van agregando características a Ujú. los monstruos, ¿no? Como que la gente, mira, esto le quedaría, y ya le agregan otro punto a alguien que ya no necesita ser más aterrador. Posee poderes sobrenaturales y es temida por nuestros abuelos por provocar una afección que se conoce coloquialmente como mal aire. ¿Sabes qué es el mal aire? No. Es este mal que creen la gente, más que nada de los pueblos, nuestros abuelitos y así, que cuando ves un fantasma, no solo la Llorona, te da calentura, dicen que te da calentura, te enfermas y pues muchos describen que hay gente que ha muerto por el mal aire. Después de ver un fantasma, al diablo, esos señores que se peleaban en el monte Sí. con el diablo. A machetazos. Ajá. Dicen que les da esto, que le llaman mal aire y pues ya no la cuentan. Encontrarse frente a frente con este fantasma es un boleto directo al más allá, ya que te atrapará y te llevará al cuerpo de agua más cercano para después ahogarte, como se cuenta que le hizo con sus hijos Ujú. años atrás. En algunos pueblos tienen la creencia de que busca a bebés y niños pequeños para llevárselos como si fueran sus hijos, pero pues los termina ahogando, tienen el mismo destino. ¿Ya? ¿Hasta aquí has escuchado algo que no hayas escuchado antes sobre ella? No recordaba esta parte de que del agua, ¿no? O sea, pero sí, o sea, tiene el sentido del mundo porque pues de ahí surgió, ¿no? Ahogó a sus hijos. Entonces sí, pero se me figura mucho a esto también que hablan como de las cadenas que se escuchan así. Y luego a veces creo que llegué a escuchar a alguien que era como el grito también, como si fuera Ujú. llanto, pero con cadenas también, ¿no? Sí. Eso sí, es lo que he escuchado, al menos un poquito, pero no creas, aunque uno ya es adulto, bueno, ya, aún así, saber como la posibilidad de que hay personas que lo han escuchado, porque pues obviamente creo en eso, no sé, Sí. es fuerte. Y es que hay historias en todo el país. Ujú. Algo que pasa justamente con La Llorona es que cada pueblo de cualquier estado que vayas, ellos juran y perjuran que La Llorona ahí nació, que ahí está enterrada, que lo que sea, como que se pelean el origen. Ujú. Entonces, de hecho, vamos un poco más para el origen. Si bien no se conoce el verdadero, pues muchos aseguran, pero Ujú. nadie tiene la verdad absoluta. Muchos se atreven a teorizar sobre la historia detrás del fantasma de la pobre mujer. Y pasa algo muy curioso, lo que decimos de los pueblos, de que pues aseguran que ellos, es de ahí que ahí ocurrió la historia de amor. Las más clásicas sí son de nuestra capital, Ujú. juran que fue por ahí. Y de hecho para allá vamos. La historia más popular que se cuenta se trataba sobre una mujer indígena que tuvo un romance con un caballero español, el cual le dio como fruto a 3 hijos. En algunas versiones el padre de los niños sí vive con ellos un tiempo, pero eventualmente los deja, y en otras versiones jamás se hace cargo de los hijos. Eventualmente se va alejando hasta dejar de visitarlos, y aquí también vuelven a cambiar las versiones. Nos dicen que al ver que no vuelve, pues hace lo que dicen que hizo. Ujú. Y otros aseguran que lo encuentra con otra mujer de buena familia, digamos así, otra mestiza, otra española. Y es ahí cuando, como venganza y cegada por el dolor de haber sido abandonada con sus hijos, los ahoga en el lago y se ahoga también Ujú. ella. Desde entonces, el fantasma de la mujer vagaría por las calles del pueblo, lamentándose por la muerte de sus hijos. Eso es lo que la mayoría conocemos, ¿no? Es como la historia más común. Si prestamos atención, esta historia es posterior a la conquista. Ujú. Pero, ¿qué pasa si te digo que sus orígenes pueden estar un poco más atrás, en el México prehispánico? No lo dudaría, pero me interesa. Vamos para allá. Entonces, uy, aquí van los nombres difíciles. Cihuacóatl, del náhuatl Cihuatl, que es mujer, y Coatl, que es serpiente,
Algunos traducen esto como mujer serpiente, pero en realidad es al revés, es serpiente mujer. Es decir, hablan de una serpiente hembra, no de una mujer mitad serpiente. Ok. Cihuacóatl en la mitología mexicana es la recolectora de almas, protectora de mujeres fallecidas en el parto, y era un término que usaban para referirse a jefes militares. O sea, el segundo al mando en los ejércitos era el Cihuacóatl. Ok. Tiene muchos nombres en las historias, bueno, en la mitología mexica. Otros eran Yaocíhuatl, Tonantzin, que sería muy resonante para muchos porque es como conocen a la Virgen de Guadalupe. Ujú. Y otro es Huitzilnicuatec, que significa cabeza de colibrí. Es curioso porque en esta mitología los colibríes son los encargados de recoger las almas de los guerreros fallecidos en batalla. No sabía Sí, eso. que los colibríes se llevaban las almas y los depositaban en flores. Entonces, aunque le cambien el nombre, siguen refiriéndose a que hace lo mismo. Ujú. Y era una entidad guerrera. Se dice que fue quien molió los huesos que trajo Quetzalcóatl del Mictlán para crear la humanidad. No sé si conozcas esa historia. No. Se dice que en algún punto, antes de que existiera nuestra raza, Mictlantecutli, que era el señor del inframundo, se robó los huesos de los humanos. Entonces la gente ya no volvía a nacer porque todos se quedaban en el inframundo. Entonces Quetzalcóatl, en un impulso de heroísmo, lo que tú quieras, va al inframundo, engaña a Mictlantecutli y le roba los huesos de los humanos. Pero en el camino, es curioso, creo que hablamos en el capítulo anterior de que las codornices son consideradas aves de la muerte en algunas culturas. No sé por qué. Pero cuentan que justo unas codornices le tienden una trampa a Quetzalcóatl que hacen que se tropiece y los huesos se quebran, entonces quedan inservibles. Entonces llega él súper preocupado con los demás dioses y les dice, oigan, pues sí los traje, pero las codornices, güey. Pasaron cosas. Entonces, pues en esta versión, Cihuacóatl toma los huesos y hace con la sangre de Quetzalcóatl una especie de nixtamal. Ok. Entonces, estamos hechos de nixtamal, sí. De huesos de los antiguos. No me quejo. Y con eso moldearon a los nuevos humanos. Pequeño dato. No me la sabía, no me la sabía. Bueno, es esta diosa a la que nos estamos refiriendo. En el México prehispánico se tenía un sistema político teocrático. O sea, las figuras de los dioses tenían mucha importancia. Por ende, los sacerdotes también eran figuras de autoridad y pues ellos comandaban todo por debajo del emperador, pues, de Moctezuma. Se cuenta que en una noche fría se encontraban 4 sacerdotes observando el firmamento. Era una cultura que se basaba mucho en las estrellas para saber cuándo cosechar, cuándo... Ujú. Se basaban mucho en las estrellas y en su información, que lo vemos desde los códices antiguos, para la vida en general. Entonces era muy normal que se encontraran de noche viendo las estrellas, ¿no? Ujú. Estaban observando el firmamento en las aguas cristalinas del lago de Texcoco, cuando de pronto un alarido lastimoso rompió el silencio y un grito emergió de las aguas. Rebotó en los montes y pareció quedar flotando sobre el palacio del entonces emperador Moctezuma Xocoyotzin. Fue entonces cuando uno de los sacerdotes, el más viejo de ellos, aseguró: es Cihuacóatl, ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos. Subieron al lugar más alto para saber, como para tener una mejor visión del lago, Ujú. y fue ahí donde vieron a una figura blanca con cabello desarreglado y arrastrando o flotando una cauda de tela vaporosa que bailaba con la brisa de la noche. Después de aquel primer lamento, Texcoco quedó en un completo silencio, hasta que aquel ser, con un segundo alarido, exclamó unas palabras: hijos míos, amados hijos de la náhuatl, su destrucción está próxima. No fue uno de mis hijos, pero tenemos el tema de sus hijos refiriéndose a toda su cultura Ujú. desde el principio.
La figura se alejó hacia las colinas, entre otra sarta de lamentos dolorosos, y pronunció algunas otras palabras. ¿A dónde irán? ¿A dónde los podré llevar para que se escapen de tan funesto destino? Hijos míos, están a punto de perderse. Entonces, los sacerdotes escuchan las palabras y confirman que es Cihuacóatl, porque había profecías, vaya, que ellos ya estaban esperando. Ok. Entonces, pues, todo Tenochtitlan estaba aterrado porque todos lo escucharon y los sacerdotes pues van por los códices antiguos y se los llevan a Moctezuma. Y pues están en lenguas antiguas que solo los sacerdotes sabían leer, entonces ellos se los leen a Moctezuma. Y dicen que la diosa Cihuacóatl aparecería para anunciar la destrucción del gran imperio. Eso que decían. Citando un poco, dicen aquí los sabios más sabios y más antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo. Tú y tu pueblo pasarán por muchos lloros y grandes penas, tu raza desaparecerá y nuestros dioses serán humillados por otros dioses más poderosos. Wow. Sí, no, Entonces Moctezuma queda aterrado. Ajá. Dice, ¿cómo va a haber dioses más poderosos que mi poderosísimo Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, ¿no? No puede ser. Pero con la gran humildad que tenía el Moctezuma, pues se queda callado, les regresa los códices y pues se queda analizando qué va a pasar después, ¿no? Se dice que en aquellos tiempos la fantasmal aparición siguió vagando por los lagos y templos de la náhuatl, pregonando lo que iba a ocurrir a aquella raza entonces poderosa y avasalladora. Y bueno, todos sabemos qué pasó después. Al llegar los españoles e iniciada la conquista, una mujer igualmente vestida de blanco y con el cabello enmarañado aparecía entre las calles y vagando por las plazas, entre cruces y templos, y lanzaba un grito lastimero que te hería el alma. Ay, hijos míos, ¿qué será de ustedes ahora? Después de la conquista seguía apareciéndose como esta diosa, pero más lamentándose por todo lo sucedido, pues porque pues su pueblo no fue advertido a tiempo, digamos. El lamento se repetía durante las noches mientras la dama paseaba por la Plaza Mayor, se detenía en la catedral para anunciar una larga y doliente oración y se alejaba lanzando su lamento para desaparecer sobre el lago. Así pues, las malas lenguas empezaron a teorizar sobre quién era aquella siniestra mujer, inventándose historias de una mujer engañada o de una amante abandonada con sus hijos, convirtiéndose en un ente maligno y vengativo a la manifestación de una antigua diosa que no pudo salvar a su pueblo. Yo me quedaría con esta versión. De hecho, es muy interesante. Ajá. O sea, tener ambas me agrada, pero creo que esta que me estás contando me deja como pensando más cosas, ¿no? Incluso tanto como que me puede causar un poquito de más miedo. Exacto. O sea, no era un ente malo, pero se puede decir que la misma cultura y las historias que se contaron corrompieron, no sé cómo se diga, a este ente que pues no tenía maldad en su ser, pero en épocas actuales pues es muy temido, ¿no? Y es totalmente diferente a lo que fue en ese entonces. ¿Qué opinas? Justo... Es que es lo que pensé. Dije, aquí se cumple la teoría de los tulpas. Y tú sabes. pero ese es otro tema. Pero no... fíjate, nunca me había como topado por ahí, lo que me estás contando, ¿no? Primero me pregunté, ¿de dónde sacó esta información? Porque realmente se me hace muy interesante, muy, muy, muy interesante. Pero aún así sí me da miedo. De todas formas, me permanezco ahí. Porque nunca he escuchado un lamento. Creo que no, jamás, y no quisiera escucharlo tampoco. Y después de esto menos, creo Sí, yo, menos, no. Bueno, ahora, tal vez hayas notado o hayan notado que el capítulo se llama Lloronas, no Llorona. Y esto es a propósito
porque si bien esta pelea que hablábamos del país entero como luchando por el origen de La Llorona, no se da solo en México, sino que se da alrededor de toda Latinoamérica. Por alguna razón, muchos países que fueron conquistados por los españoles cuentan la misma historia y aseguran que La Llorona es de ellos. Es suya. Ahora sabemos que es de México, obviamente. Sí le creo más a esa versión, la verdad. Pero vamos a analizar un poquito algunas otras versiones, porque también le cambian el nombre de eso no sabía. otros países. Es como esta guerra del aguacate y la palta. Exactamente. Pero más densa, con más historia. Un poco más intensa, aunque para allá va lo del aguacate. Okay. Bueno, empezamos por Chile. En Chile le llaman la Pacuyén. Es una versión de La Llorona que se cuenta en este país y se dice que llora por su hijo que le fue arrebatado y solo se aparece ante aquellos que están próximos a morir. Es lo que cuentan los chilenos. Que es común esto, o sea, si lo analizas un poco, la diosa iba a anunciar la muerte de un imperio. Entonces, como que sigue habiendo pequeñas cosas ahí. Como los indicios, ¿no? Ajá, de la misma historia. de que tal vez estamos hablando de lo mismo. En El Salvador, su Llorona es más parecida a lo que aquí llamamos la raitera, que es un ente que se te aparece en las carreteras pidiéndote raite, Ya. Sí, he escuchado también. que es igual una mujer de blanco con el pelo enmarañado, solo que en este caso está en una carretera pidiendo un aventón. Y se sube a tu carro, le des o no, aventón. O sea, si te la encuentras, se va a subir. Ay, sí, es esta historia del retrovisor. Ay, todo es horrible. Me traumó eso. Para ellos su Llorona es ella. Creo que es por el hecho de que cuando se sube, cuando sí le das raite, se sube y solo llora todo el camino. Ok. Por eso como que es la Llorona. Pero sí es diferente a nuestra Llorona, ¿no? Si nos vamos a Venezuela, le dicen la Sayona. Es un alma en pena representada por una mujer hermosa de pelo largo, quien usa una túnica blanca de origen colonial que se llama saya. Es por eso de ahí el nombre, la Sayona. Es conocida por asustar a los trasnochadores, a los borrachitos e infieles que le siguen para cortejarla. También esto es muy común alrededor de Latinoamérica. Ataca a los infieles, la Llorona. Esto la convierte en un monstruo muy social porque es como, ándese. Te ayuda, ¿no? A crear advertencias. Esa que te asustaba de niño se te va a aparecer. Dicen que cuando se acercan a cortejarla, se les acerca a ella para mostrarles una sonrisa macabra llena de colmillos largos y puntiagudos. Creo que de ella hay un poco más de info. También tienen su historia de origen, vaya, y dicen que era una mujer muy bella, pero también era celosa. Y un día le llegó el rumor de que su esposo la engañaba con su mamá. Ok. Entonces, en un arranque de ira, los mata a los dos. Pero antes de morir, la mamá la maldice y por eso no pudo descansar nunca ella en paz. Volvemos a la historia del amor. Sí. Recae todavía en eso. Tropo común. Nos vamos a Colombia. Entonces, nos vamos a Colombia con la Turumama. Es una leyenda colombiana originaria del municipio de Pasto, departamento de Nariño. Habla sobre una mujer que perdió a su recién nacido luego de que se le resbalara y cayera a un río. Okay. Durante las noches recorre los campos gritando y llorando por su hijo. Por eso, cuando nace un niño, se acostumbra a poner tijeras en cruz en la puerta para que no entre la Turumama. Ok. En común lo del hijo perdido y lo de las tijeras en cruz, se dice que ahuyenta a las brujas, al menos en la cultura mexicana hay muchas creencias, en pueblos sobre todo, y ponen tijeras abajo de las cunas de los niños. Ah, no sé si sí. ¿Has escuchado eso? Sí.
para que no se los lleve la bruja, Ujú. o más bien para que no los chupe la bruja. Ujú. Porque, bueno, esto lo había escuchado en algún otro podcast, creo que dicen que esas brujas que ya no son humanos tal cual, sino un humano que ya perdió todo rasgo de humanidad. Ok. Y poseen una lengua que dicen que es como un hilo de plata y que con eso es con lo que le chupan la sangre a los niños. Entonces las tijeras abajo de la cama me es para... sorprendo de tanta intensidad de las historias, la verdad. Por eso son las tijeras, no es como que sea un símbolo que las ahuyente, no, es para tener las tijeras a la mano para matos. Ok. Pero por alguna razón aquí se lo atribuyen a ella, que es porque pues se roba a los niños. Ujú. Ahora, estas son algunas historias de nuestro continente, digamos, o de Latinoamérica, pero la cosa no acaba ahí, porque resulta que hay entes muy parecidos a la Llorona alrededor de todo el mundo. Ujú. En el sudeste asiático está un ser que se llama Pontianak, que según el folclore de Malasia, en países como Singapur e Indonesia, es un fantasma de una mujer embarazada convertida en un vampiro sediento de venganza, y se dice que murió a manos de un hombre violento o que murió durante el parto. Entonces, de aquí cuentan las personas que suelen como vagar por las noches, taxistas o borrachos y demás, que quien se lo cruza, lo último que escucha es el horrible llanto de un bebé. Mm. Y no es ella la que llora, es su bebé el que llora. Y cuando se acercan a ayudarla, dicen que se transforma en otra cosa, en un demonio, y se los come. Está mucho más intenso ya lo del asiático, Sí. pero tiene mucho parecido con lo que es la Llorona. En Japón hay muchos entes que se pueden parecer. Hay uno en particular que es la Ubume, el término se refiere a una mujer en los últimos meses de embarazo. Ujú. Y se dice que cuando una mujer muere antes, durante o inmediatamente después de dar a luz, la angustia por su hijo no deja que su espíritu trascienda. Entonces se transforman en yokai, que los yokai son estos fantasmas del folclore japonés. Y se aparece como una mujer cargando un bebé o como una embarazada llorando desesperadamente. Ok. Por último, nos vamos al folclore irlandés con las banshees, que son parte de un grupo muy grande que son los fays en su cultura. Lo podemos traducir como hadas, pero es que hadas es una gama muy amplia en ese folclore. Y son entes femeninos que según la leyenda se aparecen para anunciar con gritos y llantos la muerte de un pariente cercano. Se han considerado mensajeras de otro mundo. Otra vez alguien que anuncia la muerte. Entonces, este ser está alrededor de todo el mundo. Sí, está muy impresionante y es como me llama mucho la atención esta parte en este concepto y esta construcción de lo que es el vínculo madre-hijo, ¿no? Que para todos no signifique, que puede ser una obviedad, pero ya cuando lo ves en esta clase de historias que se agarran también de ahí, como esta que me contabas, ¿no? De que no es la mamá quien grita o llora, sino el bebé, ¿no? O sea, sí está fuerte. Incluso me gustaría, me dio risa cuando contaste lo de la cuna, porque una vez cuando estaba pequeña no decía tantas palabras, pero estaba como en una tipo cuna, o sea, todavía estaba un poquito chiquita. Y mi papá está muy metido en estas ondas. Sí. Y ya nada más dice que se despertó porque yo gritaba, quítamelo, como... No, mi papá sentía que se me estaba, no sé, algo se me estaba metiendo. Y no, era que se me había atorado un aretito en el hilito de la almohada, pero eso nada más como que me hizo recordar. Ya, el mismo conocer de tanto hace que cosas bien simples se vuelvan como un... Exacto, sí. Sí, de hecho, me recordaste una pequeña historia que cuentan en mi pueblo de un señor. Ahí se aparecen muchas cosas, ¿no? Entonces cuentan de un señor que venía de noche a su casa
y que alcanza a ver detrás de él una sombra como volando, persiguiéndolo, ¿no? Y pues se espanta, se acuerda de las historias, dice La Llorona, no sé qué pensó y empieza a pedalear y va en bici. Ujú. Y dice que mientras más rápido él pedaleaba, más rápido esta cosa iba como serpenteando atrás de él. Entonces llega a la primera lámpara del pueblo y ve como la sombra nomás hace esto. Y era la cintita de su sombrero. Ah, Entonces, algo tan simple como la cinta de tu sombrero. pero lo que dices, ¿no? El saber. El saber de cosas que sí pasan, pero pues uno ya está traumado. Sí, sí. Y justo con los datos que me estás arrojando aquí, probablemente voy a llegar a mi casa a ver videos graciosos o algo así. A ver si dormimos. Entonces, eso es todo por esta sección. Si quieres, pasamos a la siguiente. Ujú. La sombra. Bueno, para mí, te acabo de compartir una de las sombras de mi diario y ahora es tu turno. En esta sección, como te comentaba hace rato, la intención es que cuentes una historia que para ti haya ayudado a que tú creas en lo paranormal. Entonces, cuéntanos para mí, ¿cuál es tu sombra? Ok. Mm, creo que es como la base y de ya después escuchar y decir, o sea, yo sí soy de las que yo prefiero creer, ¿no? Como les comentaba, ¿no? A ti y a nuestro público, que mi papá está muy metido en ondas como espirituales, / paranormales y eso, ¿no? Pero siempre fue como contarnos ciertas cosas, pero también como meternos el miedo de, pues no indagues en nada, ¿no? Entonces, nunca me había pasado nada en sí, más que las cosas que decía mi papá, o sea, escuchar sus historias y lo poquito que nos contaba, ¿no? Ya después más grandes, pues nos contó más cosas. Pero lo que me pasó, y es como una historia compartida con mi hermana, pues vivíamos en la misma casa, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y solíamos como salir en la noche a cenar. Entonces, fuimos a cenar, regresamos y vivíamos en una callecita como que no había mucha distancia entre la casa del frente y la nuestra, ¿no? Apenas cabía un carrito, o sea, allí era muy pequeñito. Entonces, me acuerdo que estacionamos el carro y en eso mi papá está abriendo la puerta, entra mi mamá y yo veo que mi hermana se queda como volteando como a la casa de enfrente. Como era una calle chiquita y pues todos los vecinos solían tener carros, ¿no? Entonces volteabas enfrente y pues había carros estacionados. Entonces se le queda viendo y yo dije, pues, ¿qué está viéndole al carro? Y ya mi hermana se llama Arlet y le digo, ¿qué estás viendo, Arlet? Me dice, no, nada, hay que entrar. Y yo así de, no, ¿qué estás viendo? No, nada. Y yo, ¿qué es? O sea, porque se le quedó viendo mucho. Sí, se le veía. Ajá, o sea, yo la veía rara, ¿no? Y me dijo, es que creo que vi un niño atrás de la camioneta, como escondiéndose atrás. Y yo así de, bueno, ahora sí hay que entrar, ¿no? Hay que meternos, ¿no? Y como que tratamos de olvidarlo en ese primer momento. No sé cuánto tiempo pasó, no creo que mucho. Total, un día como que yo no sé si iba a salir o algo, nada más entré como al baño y a verme en el espejo y haz de cuenta que si tú con la puerta abierta del baño te veías en el espejo, veías la puerta del cuarto y si la puerta del cuarto estaba abierta, alcanzabas a ver un pequeño patiecito que estaba en el mismo cuarto, ¿no? O sea, bueno, que daba para el mismo cuarto. Entonces, si todo estaba abierto, tú alcanzabas a ver un pedazo del patio. Entonces yo me acuerdo estarme viendo así en el espejo, arreglándome, y en eso yo veo que un niño como si corriera así en círculos, como los niños cuando los dejas así jugar y que corren así entre ellos, y corrió, ¿no? Y yo me acuerdo a verlo, o sea, no volteé, o sea, yo nomás me quedé viendo para el lado del espejo. Entonces fue como y como esta enseñanza de mi papá de, bueno, siempre nos decía, ignora, si ves algo, ignóralo, porque si lo ves y le pones atención va a ser peor, ¿no? Entonces, pues yo decidí ignorar, ¿no? Pero eso es como mi primer recuerdo de decir, o sea, esto coincide con lo que me dijo mi hermana. Y mi hermana,
no, nunca he sido como muy de imaginar cosas, porque era más chiquita, ¿no? Pudieras decir, pues a veces los niños se lo inventan, pero mi hermano no era así. Yo sabía que si ella había Ajá. visto algo atrás de la camioneta era por eso. Pero sí me acuerdo ver a este niño, ¿no? Y este niño con como el típico corte de honguito, así, Ya. ¿no? Ya después me enteré que, bueno, no sé si el dato es real, ¿no? Que no hay como niños fantasma, que son como demonios o algo así. Es No, un pues punto de debate, pero sí. no lo muchos sé, dicen no lo eso. sé, pero qué bueno que en ese momento yo no lo sabía y yo seguí pensando que era un niño. Esa fue como la vez en la que dije, bueno, todas las cosas que me cuenta mi papá y que me dice, sí son Sí son reales. ciertas. Ajá. Y justo hablábamos hace un tiempo de que estar acercado como lo está tu papá a estas, pues a todo este mundo, digamos, termina atrayendo más cosas, ¿no? Como que tú te empiezas a meter poquito y ya viste otra cosa y ya tu hijo vio otra, entonces hace bien tu papá en advertirles, ¿no? Como de que esto existe, pero mejor no le muevan, ¿no? Que aún así hay de dos sopas, ¿no? Como de hacerle caso y otra que te dé más curiosidad, ¿no? Yo vivo entre una y la otra hasta que ya me asusto, digo, mejor no, hay que seguir ignorando. Sí, luego pues ustedes podrían creer que uno por hacer un podcast de terror es muy valiente, pero no. Se me aparece algo en la noche y lloro, ¿no? Pero pues esos temas son muy interesantes, entonces gracias por compartir esa historia. Vamos, la anotamos en nuestro diario Ok. y vamos a la siguiente sección. Ujú. Chismecito paranormal. Y bueno, estamos en nuestra última sección del día de hoy, que es Chismecito Paranormal. Y aquí nos podemos relajar un poco y contar ya algunas historias que tengamos. Les recuerdo a ustedes que pueden mandar su historia para que yo la anote en mi diario y la contemos en este podcast. Van a estar apareciendo los contactos aquí, pero por ahora empecemos con algunas historias que nosotros tenemos, si te parece. Me parece. Bueno, ya te cuento una para empezar. Lo primero que te traigo no es una historia tal cual, es un compendio de historias. Porque justo el tema de La Llorona, que es un monstruo, bueno, un fantasma del que nos hablaron desde chiquitos, ahorita tú hablas también de como de niños y demás, me trajeron recuerdos de cuando yo era niño, cuando estaba en la primaria. Todos tuvimos la historia de la niña de la primaria, ¿no? De que Sí. en esta primaria sí se parece a una niña y aquí era un panteón y, Sí, en todas. y demás. En todas. En algunas pasan cosas, en algunas Otras no. otras no. Y aquí podemos volver al tema de a veces los niños creen tanto que pasan cosas que de repente pasan cosas, ya lo veremos después. Ujú. Pero bueno, en mi primaria sí llegaron a pasar cosas tanto que me contaron como que yo viví personalmente. Todo empieza, creo yo, con una fecha. En ese entonces era una escuela muy pequeña. Digamos que cuando yo entré existía nada más hasta tercer año. Es decir, la escuela había empezado a funcionar 3 años atrás. Ok. Entonces, para cuando yo estaba en tercer año, apenas iba saliendo la primera generación de esa primaria. Y pues era muy chiquita, habían pocos niños todavía. Y por esto los papás se organizaban cada cierto tiempo. A veces era cada año, a veces cada 6 meses. Para ir todos, se compraban cubetas de pintura. Y para no pagarle a alguien más, pintaban los papás todo, pero a veces ahí andábamos los niños y demás, ¿no? Entonces, cada grupo de papás pintaba su salón y después todos pintaban como La escuela en general. Ajá, sí, las afueras, digamos, la cancha, todo. Entonces, pasó algo en una de estas ocasiones de que el grupo de cuarto año, lo recuerdo bien, no era mi salón, era el que seguía, terminó de pintar súper rápido y cerraron para que no se metieran niños en lo que estaba fresco y demás. Entonces cuando abren, pues abren la puerta y justo en la pared de ese enfrente hay un rayón con crayola, una crayola roja, y era como, de verdad, como que un niño agarró y hizo esto y ya.
Entonces, pues dijeron así de qué pasó, vieron la ventana abierta, cerraron la ventana bien y volvieron a pintar. Cierran otra vez el salón y después de un rato abren y el rayón está otra vez. Estamos de acuerdo que puedes pintar algo y cuando se seca se vuelve a ver, pero se ve borroso. Sí, como una capa encima. Ajá, y era un rayón bien marcado, ¿no? Y esto no pasó una vez, pasó 3 veces. Entonces, a la tercera vez, hartos, recuerdo que estaba la señora, la intendente de la escuela, y yo estaba ahí y escuché como se para como enojada y dice, hija, ya déjanos en paz, estamos trabajando. Y voltea con la señora que trae la brocha y le dice, pinte. Entonces la señora pinta, cierran el salón, lo abren y adiós rayón. Entonces yo todavía no hilé en ese momento, pero a mí me quedó mucho el hija, ya déjanos en paz, porque dije, ¿qué onda, no? Y ya pregunté, no le pregunté a la señora, le pregunté a mi mamá. Uh-huh. Y resulta que la señora les contó después qué había pasado. Esta escuela tenía, yo estaba en el turno de la tarde, tenía un turno de la mañana un poco más antiguo, digamos que empezó a funcionar antes. Y hubo una niña que estaba en primer año que cuenta, eso lo contó la señora que la conoció, ¿no? Que era muy aplicada la niña y que en unas vacaciones o en un puente como de un fin de semana, algo así, salieron toda su familia como de viaje, pero era un fin de semana en que les habían dejado mucha tarea. Entonces la niña súper estudiosa, como que iba haciendo la tarea en el camino para entregarla y no sé qué, y desafortunadamente tienen un accidente de la familia y la niña no sobrevive. Entonces lo que cuentan ellos es que el pendiente que dejó en este mundo, tal vez ella, es la tarea no entregada. Okay. Por eso se aparece en la escuela. Uh-huh. Tiene un nombre, yo nunca lo pregunté, nunca quise saber el nombre de la niña. Aquí es donde vamos con el tema de que no hay fantasmas de niños porque son seres puros. Que es lo que dicen, pues, que si ves un fantasma de un niño corre porque es un demonio. Pero creo que hay circunstancias en las que si un niño tiene un accidente fatal, tal vez no se dio cuenta que ya no está y por eso sigue aquí, no precisamente es un ente malo. Uh-huh. Entonces, es un tema de debate, pero yo elijo creer que puede haberlos. Sí, ya que lo planteas así, sí, también yo 100% mejor. Un poco por conveniencia, pero prefiero creer que sí los hay. Tal vez sean poco comunes, pero sí los llega a ver, en mi opinión, ¿no? Sí, porque incluso me hace como recordar, nosotros cuando éramos niñas teníamos un espacio de la casa que estaba lleno de juguetes. Uh-huh. Entonces platica mi mamá que se solía escuchar en la noche unas pelotitas que cuando las botabas eran de las que prendían y sonaba una canción. Entonces que en la noche se escuchaban. Entonces cuando lo piensas así, no creo que un demonio nada más se la pase haciendo eso, hubiera hecho otras cosas. Exacto. No las hizo, ¿no? Hay casos en los que sí ese fantasma del niño se pone medio violento y ya te lo cuestionas, pero en otros casos pues solo hace travesuras como las haría un niño. Entonces hay que ver. Uh-huh, porque incluso cuando cuando rompimos esa pelota por accidente ya no sé. Pues no, ya nada, porque eran 2 pelotas, una mi hermana y otra la mía. Entonces quebramos una y ya, jamás. Y se acabó. Uh-huh. Tal vez le gustaba mucho esa pelota, ¿no? Tal vez sí. Entonces, aquí es cuando yo conozco la historia de esta niña. Uh-huh. Pasa un tiempo, también contó la señora que la conoció que pues a ella le tocaba quedarse en la escuela cuando no había nadie. Pues era un turno en la tarde, entonces se le hacía noche inevitablemente en la escuela. Dice que a veces estaba barriendo, estaba acomodando sillas y que ya le volaba una pelota por un lado y que siempre tendía a hacer eso, como que regañarla o reprenderla un poquito para que la dejara en paz. Y por eso yo ya sabía que haciendo eso iba a dejar de aparecer el rayón, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, de hablarles? Es que depende, vamos otra vez si estamos hablando del fantasma de un niño, pues también, o sea, pobres. Yo digo que interactuar los puede apaciguar un poco porque como que hay alguien que les... Pero solo en niños. Hace caso.
Hablando de fantasmas que sí son niños. Ok, sí. O incluso que sean personas que hayan sido personas. Ok. Si este ente en cuestión no es un niño y nunca fue un humano, pues ya puede ser peligroso porque pueden usar eso para acercarse a ti de alguna manera y mejor no hablemos de esos temas. Sí, o sea, yo porque siempre también fue algo que decía mi papá, no les hables, no les hables, no les hables. Porque no sabes, ajá. Ujú. Pero sí, esto hacía esa señora. Entonces, yo ya con esto en mente, pues como que ya me daba más miedito a la escuela y ya no me quedaba tan tarde. Ahora era chico, pues iban por mí y vámonos, ¿no? Ujú. Entonces, una de las anécdotas que recuerdo ya para cuando estaba yo en 5º año, 2 años después, es estar en clase, divagando como siempre, o sea, como que viendo al maestro, pero no estoy escuchando al maestro, solo lo estoy viendo. Y en mi visión periférica yo estaba, digamos que estaba mi fila y ya después seguía la pared, pero había más sillas como pegadas a la pared, solo que no se usaba esa línea. Entonces, yo tenía la visión de la ventana y estas sillas. Entonces empiezo a poner atención en mi periferia sin voltear y alcanzo a distinguir la figura de una niña como parada en la silla, recargadita, viendo hacia afuera por la ventana. La cosa que a mí me llamó la atención fue su ropa, porque o sea, yo distinguía todo eso, o sea, su pelito, su playera de la escuela, pero el detalle que me llamó la atención era que su falda era azul. Nuestra falda, bueno, no nuestra falda, el uniforme de la tarde, la falda era como tela escocés de esa roja. Entonces, Ok. en primero es una niña que se ve muy chiquita para el 5º año. Y segunda, no trae un uniforme Ujú. que sea de aquí. Entonces, yo me pongo a pensar, siempre tomando atención de esto, y digo, el uniforme de la mañana es una falda azul. Entonces, ya después de esto es como... En el momento que yo me armé de valor y volteé, ya no había nada. Entonces, solo fue un encuentro. Ujú. En ese mismo año, otra maestra describió lo mismo exactamente, la figura de una niña que, dice ella que la vio, había como un salón apartado de todo lo demás, que le puedes dar la vuelta entera, y había una puerta en la parte de atrás donde algunos papás llegaban a recoger a los niños. Entonces, era casi la hora de la salida y estaban papás, esperando ya a sus hijos, y dice la maestra que ve a una niña igual chiquita con el uniforme en la mañana, como caminando hacia allá. Y va siguiéndola como para ver qué hace adentro, porque pues no debería haber nadie del otro turno. Y le da la vuelta entera al salón y no la encuentra. Entonces voltea a ver a los papás y les dice, oigan, la niña, ¿cuál niña, maestra? O sea, vimos que le dio la vuelta al salón usted sola. ¿No? Ujú. Fue como, ok, aquí sigue. Contaban medio historias todos de que la veían y no. Entonces ya para 6º año estábamos mi grupito de amigos en el recreo, pero estábamos adentro del salón. Estaba sentado yo, una amiga a un lado, y del lado de ella había de estos muebles donde estaban las computadoras de la escuela, que tenían como una repisa arriba, Ujú. y estaba un anaquel. Entonces, y estábamos contando historias de terror, porque pues es lo que hace la gente cuando se aburre. ¿Cierto? O para no aburrirse más Ujú. bien. Y yo estoy platicando así, pues siempre me muevo mucho, entonces hago ese movimiento y volteo, pero, o sea, rápido. Y quedó en cuenta que cuando volteé vi a una niña, o sea, vi su carita como acostada sobre el anaquel y la repisa, así, viendo a mi amiga. Entonces como que volteo, la veo pero ya no estaba. Ujú. Ahí fue cuando dije, bueno, lo bueno que ya estoy en 6º, ya me voy de aquí, ¿no? Oye, pero sí aguantaste, ¿eh? Ajá, o sea, era como, wow, pues yo la veía, pero como nunca pasó a más, Ujú. yo no decía nada. Yo dije, bueno, ya me voy de esta escuela, ¿no? Pues resultó que por muchas cuestiones mi mamá se quedó como tesorera unos años con otros primos y así. Entonces llegó un punto en que esta dinámica de pintar la escuela ya no la hacían todos los papás, sino que lo hacía mi familia. O sea, mi mamá, mi papá, yo íbamos a la escuela y pintábamos todos los salones nosotros nada más. Pues, la escuela sola.
Y para ese entonces había nacido mi primer sobrino, que tenía algunos 2, 3 años. Estaba chiquito, todavía no hablaba del todo. Entonces, en lo que nosotros trabajábamos, él estaba jugando en la cancha cívica. Y yo vengo entrando a la escuela, lo veo jugar, que se agacha por una pelota. Y veo que él como que pierde el equilibrio, ¿no? Como que se va a caer. Y puedes pensar, pues está chiquito, todavía como que no camina. Pero lo que llama la atención es que cuando él como que recupera el equilibrio, hace cara de enojado y voltea. Como diciendo... Y veo que su cambia cara a caray, no hay nadie. Entonces yo lo veo todavía como medio en shock, está muy chiquito. Y me le acerco y le digo, ¿te empujaron? Me dice, sí, pero no sé quién fue. O sea, sí sacado de onda, pero no asustado. Y yo así, amá, vámonos. Ya estamos listos para irnos. Ya acabamos. Entonces, fueron muchas historias alrededor de esa escuela. Quién sabe qué haya sido. Porque esa ya fue una agresión. Tal vez era una niña queriendo como jugar, como esa pelota es mía. Pero... Sí, pero bueno, no sé mucho. O sea, yo sé de las cosas como más que nada por las cosas que me dice mi papá, pero cuando ya hay como tocar y esta fuerza, sí es como algo más... sí. Hay más cosillas, pues. Sí, o sea, ya que tenga la fuerza para físicamente hacer algo, sí es preocupante. Lo bueno que fue la última vez que yo fui a ese lugar. Sí, porque imagínate, o sea, yo tengo como este dato de que para mi papá, según yo, de todas las cosas que ha experimentado, solamente creo que 1 o 2 veces lo han empujado, o sea, han tenido choque. Entonces, hablamos de 1 o 2 entes nada más que lo han hecho. Entonces, sí... No sé, a mí me llamó la atención eso. Sí, es de pensarse. Sí, que fíjate, cuando me pongo como a pensar y tratar de recordar, tengo en sí yo pocas historias, siento que estoy como bloqueada, ¿no? Pero aún así, como dijiste, ¿no? Entre alguien de tu espacio, tu contexto, se involucre, se acercan, ¿no? Mi mamá siempre ha sido como muy... ok, me limito, ¿no? Sí, escuchaba a mi papá, sí, pero se reservaba, ¿no? O sea, como, no. Y hay una historia, y yo sé que mi mamá no se inventaría eso, ¿no? Si realmente lo cuenta es porque sí pasó así. Mi mamá es de Zacatecas, son de un pueblito, bueno, es un municipio, pero es como un pueblito que se llama Loreto. Entonces, de la casa de mi abuelita enfrente, mi tío compró el terreno, pero era antes de este terreno chiquito que empiezas a construir para arriba, ¿no? Son varios pisos, pero es una casa chiquita. Entonces, estaba la entrada y en el primer como piso era un cuartito, que cuando nosotros íbamos ahí a Loreto, pues ahí nos quedábamos a dormir. Había pues como 2 camas, no sé si individuales o matrimoniales, no me acuerdo, pero... Ahí dormíamos mi mamá, mi hermana y yo. Entonces, estuvieron mucho tiempo construyendo varias cositas de la casa. Entonces, había albañiles que llegaban temprano. A veces sí les daban llave, a veces sí tocaban. O sea, dependía mucho lo que fueran a hacer, ¿no? Entonces, dice mi mamá que en una de esas, pues, está como medio despertando, que era temprano, yo creo como las 6 de la mañana. Pero escucha que abren, o sea, con una llave. Entonces, dice mi mamá que ni abrió los ojos ni nada, dijo, ha de ser, pues, mi mamá, ¿no? O sea, mi abuelita, porque, pues, ella tenía llave y, pues, vive enfrente, ¿no? Entonces, es temprano, ¿no? Entonces, yo creo que es mi mamá, dijo ella, que escucha cómo suben las escaleritas, que entran al cuarto y que se sientan como en la parte de los pies, o sea, se sientan así y que le agarra los pies. O sea, que como que se los toca, ¿no? Y mi mamá como que estaba tan modorra, tan cansada, tan dormida, que fue como de, ay, pues estoy bien a gusto, ¿no? O sea, y ya nada más siente que se levanta, que vuelve a bajar y que cierra la puerta. Dijo mi mamá, pues, sabe, a lo mejor sí me vio muy dormida, no me quiso molestar y al rato viene. Que yo creo que pasaron unos 10 minutos y que tocan, escucha que tocan. Y haz de cuenta que desde ese cuarto... no es como una pared, sino que era como un ventanal, no sé, y tú alcanzabas a ver la entrada principal, que estaba ahí la puertita, era como una bodeguita. Entonces, que
que se asoma y era mi abuelita. O sea, ella no tenía llaves. Ajá. En ese momento yo creo que se las había prestado a alguno de los albañiles, pero dice que ella pues no subió, pues sí sintió que era ella, ¿no? Entonces, es una historia, las historias que tiene mi mamá, porque también tiene otra, me gustan mucho porque, te digo, ella no se inventaría esa clase de cosas y es muy miedosa. O sea, mi mamá es como de, ay, no, esto es lo peor que me pudo pasar, Ni ¿no? por ocio se inventaría. No. Mi papá, a lo mejor sí. Mi papá quiso sí. A lo mejor él cree que sí. No sé, pero... Ya después de tanta vivencia que me cuentas que ha tenido tu papá, pues sí. Sí, está fuerte. Entonces, sí, ya le creo ahorita como la mitad de las cosas, pero en un principio dice mi mamá que sí estaba, porque pues ella también lo veía, ¿no? Uh-huh. Que hablaba y se paraba a medianoche a rezar y cosas así. Wow. Ok. Entonces, continuando con nuestras historias, te voy a contar otra que encontré en un foro de Reddit. Y va otra vez sobre niños. De hecho, también es algo de tema de casas. Entonces, Okay. Mucha coincidencia, diría yo. Esa historia es sobre un chico, no nos cuenta su nombre, en Ciudad de México, que dice que hubo una tarde que él y sus 2 hermanos tuvieron que ir a la casa de una tía porque su mamá y su tía iban a salir. Entonces como que juntaron a los primitos, se iban a quedar con su primo mayor para que todos se hicieran compañía, ¿no? Y se cuidaran entre ellos. Entonces van a la casa, los dejan ahí con el primo y pues se van, empiezan a jugar. El niño comenta que esta casa y la familia en general de su tía como que les habían pasado muchas cosas paranormales, entonces él los definía como que eran los expertos en lo paranormal, ¿no? Entonces, él era el más chiquito de todos, pero pues le encantaba estar escuchando historias y demás. Y dice que pues ya hacen ven la tele toda la tarde, se la pasan a gusto. Y llega un punto en que sus 2 hermanos se van a la tienda como a comprar cosillas para comer. Y como es el más chiquito él, pues dicen, tú ve a extender la ropa porque va a llover. Entonces, ahí va el niño a descender la ropa. Dice que no sabe qué tanto tardó, pero que era mucha ropa. O sea, que lo mandaron a él solito a la guerra y pues, ahí con su canastota. Se tardó un rato, entonces medio se empezó a hacer de noche y un poco estaba nublado, entonces estaba oscurito ya. Entonces termina su travesía de descender la ropa y cuenta que cuando entra al cuarto, a la casa de vuelta, como a la sala, el ambiente había cambiado. Que dice que no sabía si era la oscuridad, que su primo estaba 2 pisos arriba, o sea, él estaba totalmente solo ahí. Y siente él que ya pasó mucho tiempo y sus hermanos no han vuelto. Entonces, como que ya entra en este mood de tengo miedo. Uh-huh. No sé por qué, pero tengo miedo. Y dice que en lo que está ahí decidiendo, que nada más había la tele prendida, como que decidiendo qué hacer, empieza a escuchar unas vocecitas de la cocina. Entonces, quiere diciendo, ven. Y el niño como que volteaba y ven, acá estamos. Entonces distingue que la voz es la de su hermana. Y empieza a pensar que sus hermanos llegaron hace rato y se escondieron en la cocina, como que lo quieren asustar. Y en eso que le habla otra voz, un poquito más gruesa. O sea, ven para acá. Y dice que creí que era mi hermano, pero no se parecía a la voz. O sea, solo intuyó que era el hermano porque pues era una voz de alguien más. Uh-huh. Dice que entre creyendo y no, se empezó a acercar a la cocina. Y que había una puerta para llegar a la cocina, ¿no? Entonces va él y en lo que va despacito como para querer asustarlos, él en vez de ellos y demás, voltea a la ventana porque escucha un ruido afuera y ve que sus hermanos están entrando. O sea, él ve hacia abajo y ve que sus hermanos van entrando a la casa. Entonces él dice, entonces ¿qué hay ahí? Y dice que ya no le hablaron. Entonces él se queda así como paralizado del susto, llegan sus hermanos de verdad y pues ya va y los abraza y les cuenta todo lo que pasó. Pero él se pregunta, ¿qué había y por qué me está hablando con la voz de mi hermana? Uh-huh. Y al otro no le salió la voz de mi hermano, o sea, todavía se cuestiona eso. O sea, como que quisieron imitar y no le salió, pero algo me obligaba a ir hacia con ellos. Entonces
Estamos hablando que eso pasó en una casa en la que ya pasaban muchas cosas. Ujú. No sé si hayas escuchado el tema de los doppelgangers también. Desafortunadamente lo he visto. Ok. Es que a veces digo, la ignorancia es felicidad en ese tipo de cosas. Sí. Sí. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal esa historia? Sí. Ay, no. Creo que tiene poco que se incluyó uno de mis miedos, ¿no? Esa clase de situaciones, porque yo decía, ¿y si alguien que yo creo que es mi amigo que conozco y llega a mi casa, pero no es esa persona? Y no, sí lo vi. Sí me topé con ese tema y me da miedo. Es real mi miedo a esa situación. Que siguiendo como esta cuestión de las casas, cuando viví una temporada con mi papá, como unos, creo que, no sé, como unos 4 años, algo así, y mi cuarto la ventana de mi cuarto daba como a un ladito de la puerta principal. Entonces, era como un pasillito, o sea, era como un conjunto de condominios, no sé. O sea, afuera era una casa, pero estaba el pasillito y estaba nuestra casa y otra casa al fondo, ¿no? Entonces, era raro que alguien entrara porque pues había un cancel. Ujú. Cancel que a veces servía, que a veces no servía, pero había un cancel. Entonces no había como pasadera de personas. Resulta que me voy a dormir y despierto como a eso de las 3, 4 de la mañana. Que sí me ha pasado últimamente, ¿no? Y ahorita que lo pienso, ya no me ha pasado, pero sí era algo como que a veces me pasaba, ¿no? Que dices tú, la hora del diablo, ¿no? Así, volver a dormirse, ¿no? Pero me desperté, pero yo dije, ¿sabe? Y como no le batallo mucho para caer dormida otra vez, pues ya, me dormí, ¿no? No batallé. Y en eso cuando salgo me encuentro con mi papá y me pregunta, que era raro que me preguntara, hola, ya, buenos días. ¿Cómo dormiste anoche? Y yo así de, qué raro que me pregunte esto, no suele hacer esa clase de preguntas. Y yo, bien, dije, vamos a ver qué información me da él, porque obviamente yo sé que me desperté y ni me levanté, ni hice ruido, ni nada, ¿no? Nada más me desperté y me volví a dormir. Y le dije, ¿por? No, por nada. Mi papá no sabe echar mentiras. Siempre se le nota cuando está mintiendo, ¿no? Y, no, por nada, ¿no? Y yo, seguro. A ver, dime por qué. Le digo, no me preguntaste nada más nomás, ¿no? Me dijo, es que me desperté como a las 3, 4 de la mañana. O sea, me dio el mismo rango de hora y yo así de... Y él lo dijo en sus palabras, fue como vi a alguien en la puerta. Ese vi es como un sentí, ¿no? Porque evidentemente no se levantó a verlo, ¿no? Sino como esa sensación. Me dijo, sentí que había alguien en la entrada, que se quedó ahí un buen rato. Me dijo, ¿sí dormiste bien? Y yo así de... No, pues a esa hora me desperté, le digo, a esa hora me desperté. Digo, yo creo que sentí también de alguna manera y me despertó. Y me dice, se quedó ahí en la puerta, dice, y ya luego se fue, no Wow. entró. Pero bien consciente tu papá de lo Sí, que pasa. sí. Yo afortunadamente qué bueno que no. Y Que para, no tanto. para mí nomás fue como, no sé, desperté, me voy a dormir otra vez, ¿no? Ya que pase lo que Sí. tenga que pasar. No, justo con esta hora sí hay muchas historias alrededor de. Justo en el primer capítulo yo conté una historia muy personal que cuando empezaba todo este suceso que conté en ese entonces, lo primero que pasaba era que yo me despertaba, veía la hora y eran las 3:33 de la mañana. Ujú. Entonces, hay mucho alrededor de esto. Me recordaste a otra historia pequeña de cuando era muy, muy chiquito. En la casa en la que yo viví de pequeño era muy chiquita. Todos dormíamos en un mismo cuarto. Mis papás, mis 2 hermanas y yo. En una cama y una litera, ¿no? Y en la casa siempre pasaron infinidad de cosas, pero creo que la más fuerte pasó justo en este horario. Fue una noche que, pues, por algún motivo todos nos despertamos en la madrugada. Yo fui el último que se despertó y para cuando yo desperté, que era más o menos esta hora,
estaban, por alguna razón se les hizo una brillante idea contar historias de duendes y no sé qué más a esa hora con todo apagado. O sea, Ajá. como que todos estaban despiertos y mi papá, les conté sobre el señor que tenía duendes en su casa. Y que de hecho en ese entonces, desde chiquito, aprendí cómo atrapar un duende, pero no les voy a decir. Sí, no. Para que no vaya a pasar algo. Y bueno, todos se despiertan, entonces yo como que modorro me despierto, escucho las historias y digo, ay, güey. Entonces ya como que me abrazo a mi hermana, yo dormía con mi hermana mayor. Entonces estábamos los dos acurrucados hasta el fondo de la litera, mis dos papás en su cama y mi hermana mediana en la parte de arriba, ¿no? Entonces, en eso, mi hermana, la que estaba en la parte de arriba, dice así, de que Angélica, mi hermana mayor se llama Angélica, déjame en paz. Y todos, pues, ¿por qué? Si no te hagas, me acabas de tocar la pierna. Uy. Y mi hermana así, de que yo no fui, pues yo sintiendo las dos manos de mi hermana acá, y así. Y le digo, no, me tiene abrazado, yo todavía, y mis papás así, ¿qué pasó? Entonces mi hermana ya no puede más, y pues se suelta llorando, prenden la luz, mi papá se enoja por alguna razón. Pero sí fue un evento que mi hermana, pues, o sea, de verdad dice que sintió el toque frío, porque en ese entonces le dijimos, era el tubo de la litera, pero se lo habían quitado. O sea, ese retén que tiene la litera para que no te caigas, se lo habían quitado. Entonces, no había nada frío, sobre todo que hiciera contacto con su pierna. Y creo que fue como una de las más fuertes, porque hay muchísimas historias de esa casa, pero pues esa fue física ya, ¿no? Como directa. Sí. Entonces, hay algo con esa hora en específico. Sí, no sé por qué, pero y justo cuando dijiste como 3:33, o sea, sí me pasó una, y fíjate, ahorita que lo pienso, coincide con la época en la que me quedaba, que yo vivía en casa de mi papá. O sea, es que siempre fue como mi papá un imán para ese tipo de cosas, desde niño, o sea, cuenta que desde niño. No sé si, ya ves, alguna vez creo que te conté de este programa que existía antes de como almas. No. Era una mujer que Ajá. llegaban los espíritus, los entes, a pedir favores, a completar cosas. Pues básicamente esa era la vida de mi papá, ¿no? O sea, en vez de ser Batman en las noches, él hacía esas cosas, ¿no? Y siempre era como tener, estábamos bien acostumbrados a tener como en la puerta de la casa como esta como cruz de palma. Sí, bien protegidos, ¿no? Sí, no, hasta la fecha mi papá tiene sal exorcizada, agua bendita, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y te la regala como si fuera, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, lo de diario, ¿no? Una moneda de San Benito bendecida, ¿no? Te dije, o sea, ese tipo de cosas. Entonces era como escuchar que siempre iba alguien a pedirle algo a mi papá. Y esta historia, es que sí, las historias que involucran a mi mamá me gustan, te digo, porque para mí son más reales, ¿no? Y esta historia yo la escuché de ambas versiones, ¿no? Tanto la de mi papá como la de mi mamá, y las dos coinciden perfectamente, ¿no? Te digo, mi mamá siempre se mantuvo como que al margen sobre todas las cosas que vivía mi papá. O sea, era como, sí creo, pero no quiero creer tanto porque me asusto, ¿no? Entonces, estaban dormidos. Y resulta, o sea, combinando ya las historias, se le aparece una mujer a mi papá que acababa de tener un accidente en la carretera. Nosotros vivimos pues sobre la carretera, entonces no sé si era como más para allá, total. Que le pedí a mi papá que si podía rezar por ella. Uh-huh. Y mi papá, sigue daguero, dijo, sí, me levanto a rezar por ti. Dice, pero mira, ella no me cree que vienen a buscarme. Háblale en el oído, dile su nombre. Mi mamá se llama Lucina, pero le dicen Lucy, ¿no? Dile Lucy en el oído. Hice mi mamá que estaba dormida y que escuchó así clarito la voz de una mujer y Lucy se levanta toda asustada. Y mi papá estaba risa y risa, ya levantándose, buscando el cirio para ponerse a rezar. Y mi mamá bien enojada dice, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿No? Sí, gente? Porque no solamente, o sea, mi papá le hace muchas dagas a mi mamá, porque luego se metió también en estas cosas como de tipo viajes astrales o no sé, cosillas así. Y mi papá se la pasaba de viaje. A mi papá es todo un caso. Sí, entonces... sí, desde que me contaste historias sobre él, dije, yo quiero conocer a ese señor. Sí, trae. No, o sea, de que te ve fotos y sabe un montón de cosas, wow. ¿No? Está muy loco eso.
Sí, también, como decíamos, pues se vuelven imanes. A veces el saber que todo esto existe te puede volver paranoico, pero también te hace estar bien protegido, ¿no? Entonces, Sí. como que se compensan las cosas, pero qué interesante. Y tú que desde niña has vivido estas historias, entonces está por demás preguntarte si crees en lo paranormal, porque pues tú lo has vivido, ¿no? Sí. Completamente. Sí, creo. ¿Tienes alguna historia más que quieras contar para mí o con esto? Me gustaría nada más esta porque es como reciente, ¿no? Y como que reafirma mi idea de que sí creo que podemos estar como susceptibles a todo, nada más es que si te bloqueas, pues te bloqueas y menos te va a pasar, ¿no? Que son como dos historias que van a lo mismo. Yo vivo sola, desde los 22 he tenido roomies, pero vivía particularmente en una casa en la que mi roomie casi nunca estaba. Ok. Entonces me acuerdo una vez estar en la cocina, estoy preparando, guisando, y yo sentía que había algo, o sea, que había algo ahí conmigo. Yo decía, pues, ¿qué será? No, o sea, no, yo sentía. Ya después descubrí que era un ratoncito que andaba por ahí, ¿no? Y dije, ok, no estoy tan loca. Ahora es que si vivo sola con mis 3 gatitos, tenía como esta misma sensación, o sea, de que yo salía, iba para el patio, me metía a la casa y sentía como si alguien estuviera detrás de mí, ¿no? Entraba al baño, salía como si alguien, no, esta sensación. Y como yo te digo, no tengo como muchas experiencias porque supongo que estoy súper bloqueada a tenerlas. O protegida. O protegida, ¿no? En una de esas dije, no, o sea, yo creo que me lo estoy inventando, pero luego me acordaba lo del ratón, dije, a lo mejor es un animalito, dije, a lo mejor es un animalito, pero en eso mis gatos, 2 de mis gatitos se quedan en el pasillito volteando hacia una parte de la pared, y dije, yo todavía cálmate, no, a lo mejor es una araña, a lo mejor es una palomilla o algo, y voy, me asomo y no había nada. Nada, y yo así de, no, pues, a lo mejor, ya ves que esto también de los animales que son como susceptibles a esas cosas, entonces yo nada más como de, ya vamos a dormir los niños, por favor, y aprendí también el otro día, porque también me dio miedo, la otra vez que me quedé en la sala, como eran como las 11, 12, aprendí ya no a quedarme esas horas en la sala, te lo juro. Okay. No pero sé sí. Si ya hay actividad por ahí. Sí, pero sí, eso era lo único. Si sienten cosas, tal vez sí están pasando. Que justo los animales son súper susceptibles. Más los perritos. Háganles caso a sus perros, a sus gatos, porque les quieren decir algo. A lo mejor tienen hambre, a lo mejor está la Llorona fuera de tu puerta. Una de dos cosas, ¿no? Entonces, para mí, ¿dónde podemos seguirte? ¿Qué haces? ¿Qué no haces, más bien? Es la todóloga, ¿no? Pues tengo varios proyectos. Ajá. Bueno, soy psicóloga, tengo mi página de Facebook, Paloma Saucedo Psicóloga. Tengo también de psicología en Instagram, bueno, está como Pami Psicología. Tengo un podcast, es un podcast bebé, está en pañales, se llama La Cajita el Podcast, es ahí también en Instagram y pues en Spotify. Tengo también un proyecto de poemas que en Instagram está como Pam Solía Escribir. ¿Y sí solía escribir? Sí solía escribir, pero creo que son de momento todo. Pero está bien, para que te sigan, su contenido es interesante, ahí también luego tuitea. Sí, ya que ya lo puse en privado de momento, bueno, pero ya no se puede. Pero tal vez más adelante. Entonces, muchas gracias por venir, Pami. No, gracias por invitarme. Muchas gracias también por apoyar el proyecto desde que nació, o sea, desde que te conté, casi que me obligaste a seguirle. Sí. Entonces ahora me toca a mí, ya saca algo. Ya, vamos a estar en ello. Pero un gusto que hayas estado No, aquí. gracias Muchas por invitarme, yo encantada. Entonces, recuerden seguir también al Diario de las Sombras. En Instagram estamos como Sombras Diario Podcast. Pueden mandar por ahí sus historias, pueden mandarlas al correo. Compartan con la gente, con sus amigos, si les gustó el podcast, si quieren seguir escuchando historias, manden las suyas para que esto sea mucho más nutrido. Y sin nada más que decir, me despido, no sin antes preguntarles: ¿estás seguro que la sombra que viste estaba del otro lado de la ventana? Buenas noches.